En esta práctica vamos a aprender cómo convertir un documento de formato Word a formato PDF. Para ello vamos a utilizar una práctica que previamente ya habíamos hecho, que es la práctica número 11, en la cual nosotros tenemos el diseño de nuestra portada y la consulta que hicimos respecto al tipo de computadoras, desde computadora de escritorio hasta las Chromebook. Entonces, este documento está en Word, es perfectamente editable. eh, entonces, lo que vamos a hacer es convertirlo a formato PDF. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, vamos a checar sus propiedades. Nos ubicamos en el botón secundario, propiedades. Propiedades. En esta ventana vamos nosotros a verificar las propiedades del documento. Dice que es un tipo de archivo en docs, .docs, lo cual me indica que es un documento de texto. El tamaño pues es muy pequeño, ya que no es un documento extenso, 768 kilobytes. Entonces lo que nos interesa aquí es la extensión. Tiene extensión .docs, lo que me indica o nos indica que es un documento que está elaborado en algún programa de edición de texto, como puede ser Word, como puede ser WordPad, como puede ser el programa de Write, de OpenOffice o cualquier otro programa editor de texto. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente transformarlo a formato PDF. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, como mencionábamos hace rato, es tener el documento en Word. Nosotros no podemos, por ejemplo, una imagen directamente, bueno, sí se puede, pero tendremos que utilizar otros programas. Directamente una imagen a PDF. Entonces, por ejemplo, las imágenes, pues primero las pasamos o las pegamos en documento de Word y ya de ahí lo transformamos a PDF. Vamos a realizarlo y bueno, es un proceso muy sencillo y muy simple que simplemente requiere algunos pasos. Primero es abrir nuestro documento. Segundo, vamos a ir a la pestaña, vamos a hacer clic en la pestaña Archivo. Vamos a hacer clic en el botón que dice Guardar como. Guardar como. Le vamos a indicar la ubicación, en este caso yo lo voy a guardar en documentos. En esta ventana que se abre, en donde dice nombre del archivo, vamos a ponerle el mismo nombre. Y pues bueno, el gran secreto y no tan secreto es simplemente para que se guarde como PDFs aquí, donde dice tipo y por default está en documento de Word, ya que lo creamos en el programa. Pues bueno, para que se convierta a PDF, simplemente hacemos clic en este botón y hacemos clic en la opción que dice PDF. Entonces, lo que va a hacer el programa Microsoft Word es simplemente convertirlo de formato Docs a formato PDF. No va a eliminarnos o a reemplazar nuestro documento Word. Es decir, ahorita en documentos yo voy a tener dos prácticas 11. Práctica 11 hecha en el programa Word y práctica 11 en PDF. Finalmente, hacemos clic aquí en este botón que dice guardar y lo que va a hacer el programa simplemente va a convertirlo de formato Docs, que es un documento de texto, a formato PDF. Voy a cerrar ambos, porque lo que hace es que cuando termina de convertirlo lo abre. Entonces, aquí está, como podemos observar, aquí están mis dos documentos. Uno hecho en el programa Word, porque aparece su icono, y otro ya en el formato PDF. A mí me aparece así porque, bueno, depende qué visualizador de documentos PDF tengamos. No sé si recuerden ese tema. Ya habíamos visto que en nuestra computadora, como programa básico, necesita un programa que nos permita visualizar documentos PDF. Hay muchos programas. El que yo
recomiendo pues es Adobe Reader, que es el que yo utilizo. Vamos a checar sus propiedades. Seleccionamos botón secundario, propiedades. Y en esta ventana vamos nosotros a observar que dice tipo de archivo. Y bueno, lo que nos interesa es esta parte. Esto puede variar si ustedes tienen otro visualizador de PDF. Lo que nos interesa es la extensión. Dice .pdf. Y bueno, aquí dice se abre con Adobe Reader porque ese es mi visualizador predeterminado de documentos PDF y el tamaño pues es muy pequeño, 68 kilobytes. Ahora bien, vamos a proceder a abrir el documento y pues bueno, ya está aquí. Si les aparece así como a mí, pues para que tengamos más espacio, simplemente hacemos clic aquí en este espacio en gris, doble clic y listo. Disminuimos nuestro zoom. Vamos a dejarlo en 100%. Y ahí está. Entonces, exactamente el mismo documento que teníamos, pero en formato PDF. ¿Cuáles son las ventajas de manejar en formato PDF? Bueno, en primera, no corremos ningún riesgo a que nuestros elementos se vayan a mover. Por ejemplo, si yo intento seleccionar la portada para editarla o el pie de página, pues no se puede. Lo mismo en el texto. Si selecciono, por ejemplo, el texto y presiono suprimir, pues tampoco se va a poder eliminar, va a aparecer ese tipo de marcadores y si intentamos suprimir, pues no se va a poder. De la misma forma una imagen, si la seleccionamos e intentamos suprimirla, o por aquí tenemos algunas opciones que dice añadir nota adhesiva, resaltar texto, copiar imagen, editar texto de imágenes. Entonces, las ventajas de manejar documentos PDF, pues es que son documentos que podemos utilizar sin riesgo a que se vayan a mover alguno de sus elementos. Y básicamente, pues en muchos lugares, sobre todo en empresas o en trabajos, por lo regular piden, por ejemplo, el currículum en PDF, o si es escaneo de alguna imagen, pues también debe de ir en formato PDF. Desventajas que tiene el usar PDF. Pues bueno, si nosotros convertimos nuestros PDFs de la forma anterior, cualquier persona puede seleccionar, copiar y pegar. En este tipo de documentos, por ejemplo, este que hicimos, pues no hay ningún problema, ya que es únicamente una consulta. Pero imagínense, por ejemplo, una tesis de una profesión que costó mucho tiempo hacerla, tal vez años, y que no se la enviemos por correo y pues alguien pues la utilice para otros fines. Entonces, perfectamente un documento PDF se puede seleccionar y se puede copiar. Vamos a demostrarlo a continuación. Vamos a abrir un documento en Word, un documento en blanco. Un documento en blanco, hacemos clic en sin espaciado y bueno, voy a trabajar con las dos ventanas al mismo tiempo como ya lo habíamos hecho anteriormente. Para ello hacemos clic aquí en este botón de minimizar tamaño y bueno, lo que vamos a hacer es redimensionar la ventana para que ocupe la mitad de la pantalla. Después vamos a nuestro documento Word, también hacemos clic aquí en este botón y presionamos la tecla Windows y flecha derecha. Después ya está en la mitad nuestro documento de Word, en la otra mitad necesitamos o requerimos el PDF. Entonces, bueno, simplemente aquí vamos a acomodar para ver las informaciones al mismo tiempo. Escucho por ahí ruidos de fondo. Si son tan amables de deshabilitar su audio, por favor. Voy a dejarlo en 75%. Aquí solo es cuestión de acomodar. Ahí está. El objetivo es ese, que en el PDF se vea todo el texto para copiar al documento Word. Aquí también voy a disminuir un poco más mi zoom y ahí está. Estamos trabajando con ambas ventanas al mismo tiempo. Entonces, a lo que voy es que un documento PDF, aunque ya está transformado en formato PDF,
cualquier persona que lo descargue puede no editarlo en primera instancia, pero sí puede seleccionar y copiar. Por ejemplo, voy a seleccionar la primera parte, que es hasta teléfonos inteligentes. Voy a copiar con control C, voy a mi documento, vamos a nuestro documento en Word, control V para pegar, y como pueden observar, pues ahí está, automáticamente incluso también la imagen, la puedo copiar, voy a mi documento Word y la pegamos con control V, ahí está. Entonces aquí lo recomendable es que cuando nosotros realicemos PDFs, los bloqueemos, es decir, para que no los puedan seleccionar, ni copiar, ni nada. Simplemente visualizar. Por lo menos yo es lo que hago en documentos que me piden de trabajo. Siempre los realizo, los hago, los transformo a PDF y después les pongo contraseña, los bloqueo para que no se pueda hacer esto. Entonces, bueno, incluso si regresamos aquí a nuestro documento de Word, yo puedo seleccionar todo este trabajo que les digo aquí, pues no hay problema. Pero imagínense si fuera, por ejemplo, una tesis, si fuera, por ejemplo, un trabajo de final de semestre o algo así, el cual nos costó mucho, pues bueno, a nadie le gustaría que algo que nos costó tanto, pues otra persona pudiera utilizarlo para otros usos. Entonces, bueno, aquí voy a seleccionar todo el documento completo, desde la primer computadora, que es la de escritorio, hasta la Chromebook, completito. Y voy a hacer clic en control C para pegar. Vamos a nuestro documento en Word, control V para pegar. Y bueno, no se pasó completo en este caso. Vamos a copiar. Ahí está. Y vamos a pegar. Y bueno, ahí está. Exactamente completo todo el documento, sin ningún problema. Entonces, la recomendación pues es justamente esa: cuando creemos un PDF, bloquearlos para que únicamente se puedan visualizar, no se puedan seleccionar ni tampoco modificar, porque también un documento que ya está en formato PDF se puede realizar el proceso inverso, es decir, bueno, aquí ya voy a cerrar este documento. Así como hicimos el proceso de transformar formato Word a formato PDF, se puede hacer el proceso inverso muy fácilmente. Es decir, un formato PDF, como por ejemplo este, transformarlo a Word y de ahí ya editarlo o directamente editarlo. Para ello se utilizan algunos programas o incluso también hay algunas páginas en línea que nos permiten realizar este procedimiento. En el caso, por ejemplo, como les comentaba de las imágenes, aquí yo tengo algunas imágenes descargadas. Pues si por ejemplo vamos a suponer que es el ejemplo de que nos piden el trabajo, un escaneo de nuestra acta de nacimiento, de nuestra CURP, pero nos lo piden en formato PDF. Entonces nosotros lo primero que tendríamos que hacer sería escanear esa imagen y después ese escaneo ponerlo en un documento de Word y ese documento pues ya transformarlo a PDF. Vamos a suponer que estas imágenes que tengo aquí son, no sé, mi acta de nacimiento, mi CURP, mi comprobante de domicilio, cartilla militar, mi cartilla de vacunación y no sé, todos estos. Y me los piden que esos deben ir escaneados y deben ir en formato PDF. Entonces, bueno, lo primero es tenerlos ya en imágenes, ahí está. Lo segundo que tendríamos que hacer es esos documentos, pues pegarlos y acomodarlos en un documento de Word. Entonces, vamos a hacer clic en sin espaciado, insertar imágenes y bueno, yo voy a seleccionarlas todas al mismo tiempo. Hacemos clic en insertar y ahí están. Vamos a suponer entonces que, como les comentaba, es mi acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es que vamos un poco a acomodarlas
y vamos a transformarlas simplemente a formato PDF. Ahí está. Bien, entonces, bueno, suponiendo que sean nuestros documentos personales, lo primero es pasarlos a un documento de Word y lo segundo sería pues guardar el documento Word. Para ello presionamos Control G, yo lo voy a guardar en documentos y le voy a poner, por ejemplo, no sé, documentos personales. Documentos personales. Listo. Bien, ya está guardado en formato docs, de formato de texto. Vamos a documentos y aquí está, documentos personales. Seleccionamos botón secundario, propiedades y bueno, aquí está. Me dice que es un punto docs. Ahora vamos a transformarlo a formato PDF. Mismo procedimiento, primero lo abrimos y después vamos simplemente a transformarlo a PDF. Vamos a la pestaña Archivo, Guardar como, hacemos doble clic en Documentos, le voy a dejar el mismo nombre, solamente en tipo, vamos a cambiarlo por PDF y Guardar. Y ahí está. Voy a cerrar ambos. Y aquí está, documentos personales, botón secundario, propiedades, y me va a decir en esta ventana que es un PDF. Simplemente lo abrimos. Y ahí está. Suponiendo que aquí fuera cartilla, nuestros documentos escaneados CURP, acta de nacimiento, acta de la huellita, cartilla de vacunación y todos los demás documentos. Entonces, bueno, aquí ya quedaría en formato PDF y este PDF pues ya sería el que enviamos por correo electrónico. Entonces, bueno, para transformarlo es muy simple. Para hacer el proceso inverso, vamos a suponer que, por ejemplo, yo ya no tengo esta práctica, que es la práctica número 11, vamos a suponer. Entonces, si nosotros queremos hacer el proceso inverso, es decir, transformar un PDF a formato Word, hay en el mercado muchas opciones, muchos programas, incluso páginas en línea que nos permiten realizarlo, pero es algo que también es muy común de hacer. Pero bueno, antes de hacer eso, en la siguiente práctica, vamos a ver cómo proteger un documento PDF. Proteger contra lectura, perdón, contra escritura y selección. Es decir, únicamente ese documento va a permitir visualizar.